Vamos a ver qué papel juegan los norteamericanos en la Revolución Mexicana. Porque muchos compañeros dicen que no tuvieron mucho que ver en nuestra revolución. Yo, por el contrario, soy uno de los que dicen que los gringos tuvieron mucho que ver en la Revolución Mexicana e incluso hasta la actualidad con el Estado burgués mexicano que tenemos. Entonces, pasa la siguiente, por favor. Las causas de la derrota de los ejércitos, tanto zapatistas como villistas, se debe, a mi juicio, en base a la concepción expansionista, imperialista que tienen los americanos desde 1823. Esa tesis que todos hemos escuchado, que aparentemente sonaba muy bonito al principio cuando ellos lo sacaron, era de que la doctrina Monroe, en pocas palabras, señala que América para los americanos. Y vamos a ver que esa tesis fue evolucionando al grado de que se convierte después en una tesis abiertamente imperialista, ¿no? Entonces yo parto de ahí para poder llegar a la Revolución Mexicana y poder explicarnos cómo en los hechos más importantes de la Revolución Mexicana estuvo la mano de los gringos allí. Ellos manipularon, ellos inclinaron las balanzas de acuerdo a sus intereses. Esta famosa doctrina Monroe la hace Quincy Adams, que fue un señor que fue secretario de guerra. Esta doctrina Monroe les decía que Quincy Adams fue un secretario de guerra comisionado fundamentalmente para el Japón. Ustedes recordarán que los Estados Unidos, al ver que toda Europa estaba vetada y también estaba vetada China, la India, entonces no le quedó más que refugiarse en cómo controlar la América Latina, pero también el Asia Oriental. Entonces por eso va y sale a Japón. En Japón, obviamente que era todavía, cuando llegan los americanos, un imperio de tipo feudal. ¿Se acuerdan ustedes de la película esa del último samurái? Bueno, hay pinta de cuerpo entero cómo los americanos van, le explican a los japoneses cómo cuando se invade México y se cañonea a Veracruz, a Tampico, las balas de esos cañones caían exactamente en los puntos que ellos especificaban. Por lo tanto, los japoneses se quedaron con el ojo cuadrado y plantearon hacer alianza con los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos, si se fijan en esa película, son los que están preparando militarmente al imperio japonés para que se convierta en una fuerza moderna. Porque antes las guerras fundamentalmente eran a partir de los samuráis, con los famosos sables. Por lo tanto, Japón es tanta ya la relación que tiene con Estados Unidos que Adams Quincy le confiesa el ministro japonés que van a dar la guerra en 1905 ya estaban tan preparados como para poder enfrentarse al gran imperio ruso, que en ese tiempo pues era el imperio más grande del mundo, pero que tenía un armamento totalmente atrasado. En cambio, los japoneses, que eran más pequeños, en una simple isla, pero tenían ya armamento moderno y sobre todo una escuela militar
más avanzada, pues derrotan obviamente a los rusos en 1905. Entonces, aunque él fue el que hace el proyecto de la doctrina Monroe, obviamente que si el presidente de la República se apellidaba Monroe, pues lo más lógico es que dijera, bueno, pues como yo voy a darle al político a este proyecto, va a llamarse como yo. Y esa doctrina Monroe era simple y sencillamente, aparentemente inofensiva. América para los americanos. Sin embargo, vamos a ver que esa doctrina Monroe aparece en parte porque Inglaterra estaba temerosa de que los de la Santa Alianza eran los grandes imperios católicos y religiosos que había en Europa y que se unieron para ir a combatir a los liberales que se habían apoderado de España. ¿Se acuerdan ustedes que Fernando VII sale del país, que es lo que permitió que nosotros pudiéramos hacer la independencia de México? Porque entonces los criollos de aquí no sabían para dónde tomar, porque el rey, que era la figura que ellos respetaban, estaba fuera del poder. Entonces esas famosas reformas borbónicas van a desaparecer cuando la Santa Alianza hace un bloque, manda 100,000 soldados y logra derrotar a las fuerzas liberales de España e imponer nuevamente a Fernando VI. Entonces, Inglaterra, temeroso de que esa Santa Alianza fuera a irse en contra de Inglaterra, porque Inglaterra era el país más desarrollado desde el punto de vista capitalista, y entonces Inglaterra busca una alianza con Estados Unidos, porque ve que la posibilidad de que todos los imperios de la Santa Alianza se unan, pueden efectivamente plantear combatir a Inglaterra, o bien venir a retomar todas las colonias españolas que se habían liberado en todo este periodo. Ustedes recordarán que todas las independencias de las colonias españolas en América, sobre todo la de América Latina, se dan precisamente en esta horneada, de los 20 a los 30. Y por lo tanto, Gran Bretaña tenía ese temor, y aunque Estados Unidos en ese momento no era una gran potencia militar, pero sí estaba creciendo, entonces le plantea que se haga un documento donde se explique al mundo que Inglaterra y Estados Unidos no permitirán un nuevo coloniaje en América. Bueno, a los Estados Unidos les interesó, porque a final de cuentas, ahí digo yo que apareció la teoría de la tonina, ¿no? O el síndrome de la tonina, que es el animal que tú te estás ahogando y te empieza a rodear y no te mata hasta que no te mueves. Entonces Estados Unidos buscaba que los países que habían logrado su independencia, en el momento que estuvieron más débiles, como fue a ser el caso de México, pues invadirlo y quitarle su territorio y sus riquezas, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son los 5 puntos que le propone Inglaterra a Estados Unidos, y si los analizamos van a ver que tienen como objetivo esto que les estoy señalando: no dejar, conseguimos la recuperación por España de las colonias como un imposible, o sea, no van a permitir que España vuelva a tomar sus colonias. Segundo, concebimos su reconocimiento como estados independientes a las colonias que eran de España como una cuestión de tiempo y circunstancia. O sea,
déjenlos que sigan como países independientes. Tercero, no estamos, sin embargo, dispuestos a poner ningún impedimento a un arreglo entre ellas y la madre patria por medio de negociaciones amistosas. Si llegan a una regla con las viejas colonias, ya es otro problema. 4. No pretendemos nosotros la posesión de ninguna porción de ellas. O sea, Estado que logró su independencia se conserva independiente. 5. No podríamos ver con indiferencia la transferencia de ninguna potencia de ellas a otra potencia. Entonces, aquí se están protegiendo Inglaterra y Estados Unidos de la ofensiva que se va a dejar venir, porque Europa empieza a unificarse a partir de esa famosa Santa Alianza, que estuvieron los emperadores de Europa más conservadores, y que obviamente Inglaterra representaba pues el diablo para ellos, ¿no? Recordarán que Inglaterra, en el caso del famoso rey Enrique VIII, ¿no?, que se casó varias veces, en el fondo estaba el problema de la religión. La religión cristiana impedía el desarrollo industrial capitalista, y por lo tanto Enrique VIII estaba con la idea del capitalismo industrial. Entonces la primera revolución industrial precisamente se va a dar en Inglaterra. Luego entonces quiere decir que quería al máximo cuidar su estatus de potencia mundial. Ya para ese momento Inglaterra sí era ya una potencia mundial. Tenía colonias en China, la India, en África, en América, y por lo tanto buscaba conservar su estatus de primer potencia mundial. En cambio, Estados Unidos apenas emergía y no tenía la capacidad militar que tenía Inglaterra. La Fuerza Armada Naval de Inglaterra siempre ha sido una fuerza de primer orden, de cientos de años. Entonces, por ello, nadie podía hacer el pleito a Inglaterra, porque la Marina de Guerra de Inglaterra podía trasladarse, llevar a hombres, ejércitos, y derrotar a cualquiera. La siguiente. El presidente Monroe, el 2 de diciembre de 1823, deja públicamente la idea de que Estados Unidos va a convertirse en el gendarme de la América. Va a cuidar que nada perturbe sus intereses. Si hay un ejército enemigo que viene y afecta a sus empresarios, fíjense que siempre sale con esa respuesta hasta la fecha actual, ¿no? Son órdenes de seguridad nacional. Para ellos, si se afecta a un industrial, a un comerciante norteamericano, para ellos es un problema de seguridad nacional. Entonces, todo el documento, si lo leemos, vamos a ver que está en esencia buscando convertirse en la primer potencia de toda la América. ¿Damos otra? Continúa, todo este es el discurso, que es el sexto discurso que va a aventar Monroe en el Congreso del Estado de Estados Unidos, donde ya declara, estamos hablando aquí de 1823, ya para entonces ya estaban queriendo ser una potencia mundial, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que la doctrina Monroe va a ir evolucionando hasta convertirse abiertamente en una política imperialista. Por favor, otra.
aquí está hablando en pocas palabras de que en Europa, supuestamente para Estados Unidos, no había tranquilidad, no había paz, todavía guerras entre España y Portugal, ¿no? Y que no se descartaba, por ejemplo, las guerras contra Inglaterra. En pocas palabras, justificaba con un análisis geopolítico a nivel de Europa la necesidad de tener el famoso Plan Monroe o la famosa doctrina Monroe. América para los americanos. Así es. Poco faltó para que empezara la doctrina Monroe a convertirse en una política imperialista. No pasó mucho tiempo, del 23 al 36, por ejemplo 35-36, si le das la siguiente, vamos a ver que el 35 al 36 ya Estados Unidos maniobró para que Texas se independizara de México y el 45 Texas se sumara a la Unión Americana. Entonces ahí fue cuando va a definirse ya la política Monroe como una política del gran garrote, del gran palo. Esta política del gran garrote, que era el Big Stick, era una política que decía, así la definió Roosevelt, dice, habla suave y lento, pero lleva un gran garrote, de tal manera que si no te hacen caso, los aplastas. Esa era en esencia la política de estos señores. Y otro presidente que hubo, el Taft, William Howard Taft, este fue todavía más cínico, más abierto. Dijo que no iba a descansar hasta que la bandera de Estados Unidos estuviera en el Polo Norte, en el Canal de Panamá y en el continente del sur. Yo les señalaba ahorita que para el 2 de diciembre de 1845 ya Estados Unidos se había convertido en lo que es ahora, una gran potencia y sobre todo con ansias de expansión. Por ejemplo, si es que existe la suerte, aunque la Comunidad Nidia tiene argumentos estadísticos de que no es así, pero resulta que a este país Francia le regaló una parte muy importante donde se concentraron los sureños de Estados Unidos, que desarrollaron, pero que frenaron el desarrollo capitalista de Estados Unidos y que van a provocar efectivamente una guerra civil. Pero para el 45 ya tenían ese regalo que les dio Francia. Tuvieron la suerte de que el zar en Rusia estaba en quiebra y resulta que mandó vender a todo Alaska, que son más de 2 millones de kilómetros cuadrados también. Y luego, para completar, el 46-47 hacen la intervención norteamericana en nuestro país y nos quitan otros 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces se convierte efectivamente ya en una potencia territorial, y para tener controlado el territorio tuvieron que desarrollar su ejército y modernizarlo, ¿no? Entonces esta famosa doctrina Monroe es lo que les va a permitir crecer y convertirse en una potencia imperialista.
En 1850, ya para entonces ya tienen a México, ya tienen el territorio que les dio Francia, ya tienen también lo que es Alaska, y por lo tanto ya pueden convertirse públicamente en un país imperialista. En 1880 hay un altercado entre Estados Unidos e Inglaterra. ¿Por qué? Porque resulta que Estados Unidos vio que en Panamá los franceses estaban construyendo el canal de Panamá, y obviamente el canal de Panamá era estratégico para el comercio mundial. En lugar de dar toda la vuelta al cono sur y llegar al norte de Estados Unidos, bueno, pues llegaban a la mitad en Panamá y llegaban más pronto a Estados Unidos. Deben ustedes de recordar que Estados Unidos, donde fue conquistado, fue en la parte atlántica, y ahí está todavía concentrada la mayor población de los Estados Unidos, en el Atlántico. De ahí emigraron rumbo hacia el oeste, hacia California, ¿no? Pero todas las mercancías tenían que llegar, y todavía el 60% de las mercancías que vienen del Asia vienen precisamente para Nueva York, para Chicago, para Washington, para Pensilvania, todos los grandes estados que están en la parte atlántica. Por lo tanto, el canal de Panamá para ellos era nodal. Y lo importante fue conflicto que entró Estados Unidos con Inglaterra y con Francia, fue de que Colombia era el dueño de esos territorios de Panamá. No existía el país de Panamá, era parte de Colombia, y por lo tanto lo que hacen los gringos, pues hacen maniobra y media, provoca una revolución independentista, así como lo hicieron con Texas. Mandan a los tejanos, se independizan, hacen una revolución de independencia y se convierten supuestamente en otro estado. Que si Panamá hubiera estado cerca de Estados Unidos, pues yo creo que lo hubieran incorporado a la Unión Americana, ¿no? Entonces se divide Colombia, y Panamá se convierte en estado independiente. Ay, los gringos que habían hecho la revolución ahí dijeron que el canal tenía la patente o el protectorado de los gringos por más de 100 años. Entonces aquí la política Monroe ya se empieza a ser evidentemente imperialista. Ya no la tapan con la onda de que está protegiendo a las ex colonias americanas, ¿no? Ahora va a suceder. ¿Pasas a otra, por favor? Vamos a ver cómo la prensa norteamericana ya empezaba a tratar estos temas. Por ejemplo, Roosevelt, que era el presidente norteamericano que le toca vivir una etapa importante de la Primera Guerra Mundial, el New York World, o sea, el periódico de Nueva York en aquel tiempo muy importante, sacaba una caricatura titulada "Vete pequeñín y no me molestes", que entre Estados Unidos y el Istmo de Panamá, que es lo que están peleando, donde Roosevelt mostraba al pequeñín apuntándole con un cañón. Esto era evidentemente una forma de evidenciar la política imperialista.
Luego siguen todos los demás problemas del Caribe, ¿no? Donde obviamente va a aparecer el problema de Cuba. Cuba la había retomado nuevamente España, y entonces Estados Unidos quería quitarle a Cuba, y ahí hace otra maniobra más. Van y estacionan un barco de guerra de Estados Unidos en el puerto de Cuba y lo hacen explotar, incluyendo con marineros norteamericanos. Entonces alegaron de que el sabotaje venía de parte de los españoles. Entonces con eso le declaran la guerra, y obviamente España estaba atrasado comparado con los gringos ya para entonces. Les gana la guerra, y entonces ya España pierde su colonia estratégica, que era Cuba. Cuba era estratégica y sigue siendo, porque es el centro que controla por un lado Estados Unidos, por otra parte el Golfo de México, y por otra parte todo el Caribe de la América del Sur. Entonces, ganar la isla de Cuba fue una ventaja más de los norteamericanos. Y entonces, todos los demás países que estaban poniendo protestas por el Gran Garrote, pues van a quedarse callados, salvo nuestro ilustre dictador Porfirio Díaz. Van a ver ustedes que Porfirio Díaz, que por cierto, si ustedes ven en las enciclopedias, en Wikileaks y todas esas, plantean que la teoría con que Porfirio Díaz defendió la soberanía de México era una doctrina propia. Es totalmente incorrecto. La doctrina que quedó desde entonces de México para la autodeterminación de los pueblos fue la que hizo Juárez precisamente. Juárez por eso hace la resistencia contra el imperio francés, lo derrota y finalmente fusila a Maximiliano de Austria y a Miramón y Mejía, que eran los generales conservadores. Entonces, Porfirio Díaz queda ya tachado para los gringos, que es otro elemento que yo trato de argumentar, de cómo los gringos, sin tener una bola de cristal, ya más o menos jugaban al ajedrez y analizaban la correlación de fuerzas y actuaban. Pero va a ser como en el siglo XX, en 1906 o 7, donde Porfirio Díaz se lanza contra Estados Unidos, diciendo de que era totalmente injusto la actitud política del garrote, ¿no? Y va a quedar fichado para los Estados Unidos. De ahí vamos a ver cómo la Revolución Mexicana, sin haberla provocado los Estados Unidos, sí aprovecharon la Revolución Mexicana para sacar a Porfirio Díaz de volada. De ahí podemos explicarnos por qué Porfirio Díaz, con una sola derrota que tuvo en Ciudad Juárez, le bastó para renunciar e irse al exilio. Porque él sabía que atrás estaban los gringos. Las armas que incluso recibió Orozco y Villa para la batalla de Ciudad Juárez fueron proporcionados por los norteamericanos. Entonces, no con eso estoy diciendo yo que maquiavélicamente los gringos mueven las piezas de ajedrez, sino que aprovechan las condiciones históricas y dan el palo. Un elemento en donde Estados Unidos participó directamente
en la Revolución Mexicana fue cuando el embajador Wilson se pone de acuerdo con Victoriano Huerta, con Félix Díaz, y plantean la famosa decena trágica, ¿no? Que es que Huerta se convierte en el jefe militar de las fuerzas de Madero y que a final de cuentas lo que hace es ponerse de acuerdo con los que tenían tomado la ciudadela y quedarse con el poder. Pero donde yo creo que los gringos tuvieron esa actitud maquiavélica fue en el asesinato de Madero y de Pino Suárez. Sabía bien que un asesinato para el presidente y el vicepresidente de la República iba a causar un gran encono, una gran discusión, una gran inconformidad en el país. Entonces por ello plantea el asesinato, porque obviamente que el embajador no pudo haber actuado solo. Esto era una cosa insólita, asesinar al presidente y al vicepresidente de la República. Entonces es obvio que los gringos tuvieron que intervenir. ¿Con esto qué hicieron? Exacerbar más la violencia durante la Revolución Mexicana. Entonces por eso se vio que de inmediato se levantó en todo el país los ejércitos en contra de Huerta. Entonces surgió en el norte Villa, en el sur primero surgió Zapata con el Ejército de Liberación del Sur, luego surge Carranza acá en Coahuila, en Cuatro Ciénegas, en la famosa Hacienda de Guadalupe, y Obregón y Calles acá en Sonora. Entonces esta revolución va a tener, en el caso de Huerta, pues menos de 2 años, como 1 año y medio duró la guerra para tumbar a Victoriano Huerta. Entonces ahí está la mano de los norteamericanos. Hay versiones, de acuerdo a los archivos de Estado de los Estados Unidos, que Huerta, cuando se va a Europa, entra en relación con los alemanes. Los alemanes, recuerden que Huerta sale en 1814, julio por ahí de 1814, perdón, de 1914, y se va a Europa y ya estaba en efervescencia la Primera Guerra Mundial. Entra en relación con oficiales alemanes y lo mandan a Estados Unidos con recursos incluso para que de Estados Unidos invadiera nuevamente a México. Los gringos lo toman por primera vez, ahí hay constancias en los archivos, y le dicen que se calme. El amigo siguió y finalmente muere oficialmente de cirrosis. Todo el mundo sabía que el señor Victoriano Huerta era un alcohólico empedernido que tomaba hasta 2 botellas de coñac al día y que obviamente debe haber tenido el hígado más podrido, ¿no? Sin embargo, hay versiones de que lo que hicieron fue matarlo para evitar que siguiera. Si se dice que nunca intervino Estados Unidos en la Revolución Mexicana, ¿por qué durante la Revolución Mexicana siempre hubo barcos de guerra en Tampico, en Veracruz, en Coatzacoalcos, y siempre con la amenaza de que van a invadir y que van a bombardear? ¿Por qué? Porque era una forma de darle rumbo a la Revolución Mexicana, de acuerdo a las conveniencias de los gringos. En el caso de Villa, ya les señalé que Villa seguramente se enteró de que las armas que le dieron fueron defectuosas y por eso fue e invadió a Columbus. Y en el caso del presidente Wilson, que ya estaba por entrar a la guerra,
Recuerden que la batalla de Celaya fue en 1915, en el mes de abril. Se dieron las 3-4 batallas que dieron en Celaya. Y por lo tanto, ya estaban los gringos preparándose para entrar a la guerra mundial. Entonces buscaban terminar ya, cuanto antes, la Revolución Mexicana para poderse concentrar a la intervención de la Primera Guerra Mundial. Además era muy importante porque ya en México había pozos petroleros que estaban controlados por los ingleses y por los americanos. Entonces el petróleo era fundamental para la Primera Guerra Mundial. La siguiente, nivel, por favor. Aquí quiero hacer una aclaración fundamental, porque con todo lo que he expuesto, más de alguno debe pensar, bueno, pues Millán cree que los gringos son el opus ultra, que todo lo puede y todo lo ve y todo lo decide. No, pero no. Yo parto de una tesis de la ley de la dialéctica, que señala que toda lucha de clases tiene contradicciones principales y contradicciones secundarias, y que en el caso de los conflictos externos, bueno, hay contradicciones internas y contradicciones externas, y que en ese sentido los gringos jugaron muy hábilmente este tipo de contradicciones que se dieron en otro país y las aprovechó para su beneficio. Fíjense ustedes cómo Carranza lo controló simplemente con el reconocimiento oficial de que él era el presidente provisional. Mientras no daban los gringos su anuencia, ahí estaba Carranza pidiéndoles. Y los gringos, bueno, no va a prestar dinero, y era una forma más de controlarlo. Y en el caso de Obregón, después de que muere Carranza, Obregón lo lleva al grado de firmar los famosos tratados de Bucareli, que hasta la fecha siguen teniendo vigencia. Entonces, digamos entonces, sin ser los supos ultras, sin tener todo en sus manos para decidir, lo real es que hasta la fecha los norteamericanos siguen dominando a nuestro país, siguen controlando a nuestra clase empresarial, a nuestros gobiernos, y por lo tanto somos nosotros el patio trasero de los gringos, ¿no? Obviamente que esto, pues no lo va a decir López Obrador ahorita porque pues de huella, ¿no? Pero López Obrador seguramente que conoce esta tesis y la maneja, porque por lo que he visto en las conferencias sabe mucho de historia de México, y por lo tanto esto es fundamental para poder conducir un país. Si no se tiene conciencia clara del papel que juegan los norteamericanos en nuestro país, pues estamos acabados. Con esto cierro mi intervención para que si hay preguntas, con todo gusto y si puedo las contesto.